Algunas fuentes citan como origen etimológico del nombre de este río un vocablo bereber cuyo significado sería río de nadie, lo que define a la perfección el papel del río en los siglos IX, X y XI, cuando fue frontera de los territorios de diferentes tribus y reinos bereberes y muladíes. Hoy en día el Jarama traza una frontera mucho más amigable entre las provincias de Guadalajara y Madrid, atravesando comarcas de gran belleza en ambas provincias. Para acercarnos al nacimiento del Jarama, recorremos las tierras que riega el río Lozoya, que acabará aportando sus aguas al propio Jarama. Cruzamos los pueblos madrileños de El Berrueco y Montejo de la Sierra, para llegar al puerto de El Cardoso. Detrás de mí podéis ver el cordal del Pico del Lobo y la Peña Cebollera. Es en la ladera de esas montañas donde tiene su fuente principal el río Jarama. Hoy haremos un recorrido por su curso alto y por las tierras que atraviesa en la provincia de Guadalajara. El recién nacido Jarama se interna en el hayedo de Montejo y enseguida se convierte en frontera entre las provincias de Madrid y Guadalajara. Este bosque es un espacio natural protegido y junto al hayedo de Tejera Negra en nuestra provincia son dos de los hayedos más meridionales de Europa. Una vez que deja atrás el hayedo de Montejo, el río se dedica a dibujar la línea que comparten las provincias de Madrid y Guadalajara, dejando a un lado y a otro de sus orillas pueblos de una y otra provincia. El primero que encontramos de Guadalajara es El Cardoso. Los orígenes del pueblo se remontan al siglo XI, con la reconquista de Buitrago y la repoblación de la Sierra de Ayllón. Al sur del Cardoso, un pequeño barranco se asoma al joven Jarama que sigue su curso fronterizo entre robles, hayas y abedules.
Siguiendo la carretera hacia Colmenar de la Sierra, encontramos una pista forestal que lleva hasta la presa de El Vado. La tomamos para ver el paso del río por Matallana y visitar el pueblo de La Verera, abandonado desde los años 70 del siglo XX por la construcción de un pantano que nunca vio la luz. Se despiertan las ganas de comer cuando viajas por estos lugares donde se producen alimentos excelentes con los que preparar una comida reparadora.
Apenas unos cientos de metros recorridos por la pista y encontramos un curioso puente sobre el Jarama. Construido con piedra rojiza y formado por un único y poderoso arco sobre el río, permite el paso a la orilla derecha. La pista nos aleja ahora del río, cuyo cauce discurre por terrenos escabrosos e intransitables. Nuestra ruta sube y sube hasta casi los 1500 metros de altura, para llegar a los collados de Las Palomas y San Cristóbal, que nos permiten cambiar de ladera en estas salvajes tierras de la Sierra Norte de Guadalajara, y así regresar al Jarama en el pueblo de Matallana. Matallana es una pequeña aldea escondida entre la maleza, que estuvo abandonada desde los años 70 y fue repoblada en los 90. Los nuevos pobladores han reconstruido algunos edificios, entre los que destaca el puente sobre el Jarama. El Jarama, en su curso alto, ha producido un barranco muy empinado y de muy difícil acceso. Para cruzarlo existen muy pocas posibilidades. Una de ellas es este puente, llamado ahora de Matallana. Durante años, el antiguo puente estuvo en estado ruinoso. Estaba constituido por un par de troncos y varios trillos. Como es la única forma de pasar de Roble-la-Casa a la zona de Matallana, la Vereda y la presa del Vado, los nuevos habitantes de Matallana construyeron este con pizarra, madera y materiales de la zona, haciendo mucho más fácil este cruce del Jarama en la Sierra Norte de Guadalajara. Tomando de nuevo la pista que acabará en la presa del Vado, ponemos rumbo a la Vereda, otro pueblo abandonado que se conserva gracias al trabajo de los descendientes de los antiguos habitantes. El pueblo es de una belleza impresionante, ya que se asoma a barrancos y precipicios, y sus casas salpican de negro laderas verdes situadas entre vastos pinares. Está formado por dos zonas divididas por un barranco central que hacen difícil el tránsito entre ambas. La iglesia románica de la Inmaculada Concepción es su edificio más singular. Al final de la pista por la que hemos recorrido parajes agrestes y aislados de la Sierra Norte, encontramos de nuevo el Jarama, pero esta vez retenido por la presa de El Vado. En 1954 se inauguró el pantano tras 40 años de construcción llenos de complicaciones. Desde los años 60 se destinan sus aguas al consumo de la ciudad de Madrid. Liberado del embalse del Vado, el Jarama nos muestra enseguida una joya arquitectónica muy poco conocida por estar aislada y lejana de poblaciones. El monasterio de Bonaval se estableció en el siglo XII en este fértil valle del término de Retiendas. Sus fundadores fueron monjes de la Orden del Císter procedentes de Valladolid. El deseo de esta orden religiosa de expandirse por el centro peninsular y la necesidad del rey Alfonso VIII de fijar núcleos de población que constituyeran frontera con los reinos árabes hizo que les fuera otorgada la propiedad a los monjes cistercienses.
Aguas abajo del monasterio, el río de nuevo se interna en un estrecho valle que se va encajonando hasta formar la conocida hoz del Jarama. El río se retuerce entre grandes paredes de roca y conforma un paisaje formidable solo accesible para las colonias de buitres que habitan sus laderas. La hoz termina en el puente de Valdesotos, donde aparecen los grandes tubos que llevan el agua del pantano hacia Madrid. Una parte del Jarama discurre por estos tubos camino de Madrid para abastecer a la capital por medio de las instalaciones del canal de Isabel II. Ahora el río se desliza por amplios valles en las cercanías de pueblos como Puebla de Valles o Valdepeñas de la Sierra. La vegetación de ribera ha desplazado a la flora más dura y aguerrida de la zona alta. Desde la Sierra de Guadarrama, el río Lozoya recorre muchos kilómetros para verter aquí, en este punto, sus aguas en el río Jarama. Aquí nuestro Jarama transcurre por su curso medio. Atrás quedaron las vertiginosas hoces y los barrancos empinados y ahora dibuja valles más amplios y fértiles en las cercanías de los pueblos de Uceda y Patones. Aquí en el municipio de Uceda nos despedimos del Jarama. Este importante río del centro de España todavía recorrerá muchos kilómetros hacia el sur por la provincia de Madrid, hasta verter sus aguas en el Tajo en el término municipal de Aranjuez. Antes recibirá las del Manzanares, el Henares y el Tajuña, pero eso será en otras historias que contaremos en nuestros próximos episodios.